Bueno, muy buenas tardes. Les quiero compartir la actualización sobre cómo vamos con el COVID, 4 de julio del 2020. Soy José Fernando Orduz y les quiero dar la bienvenida el día de hoy, esta semana. ¿Cómo nos fue esta semana? Bueno, palabras más, palabras menos, 11 millones, casi 11 millones y medio de número de casos, de los cuales 56,6% ya está recuperado. Eso quiere decir que 6 millones 500 aproximadamente en el mundo. Y muertes, vamos en 534.387, corresponden 4,6%. Esto cada vez va disminuyendo más y va aumentando el número de recuperados. Tenemos que el número de casos activos son 4.418.000, de los cuales están en estado crítico 58.466, que eso corresponde al 1%. Y tenemos casos cerrados que son 7 millones, de los cuales ya 92% corresponde a los recuperados y el 8% a fallecidos, lo que estábamos hablando de 534.387. Bueno, muy bien. Entonces, el número de casos en el mundo. Entonces acá venimos a algo muy importante. Quiero que ustedes observen las diferentes curvas. Definitivamente, como sigue las tendencias, está disminuyendo lo que es Reino Unido, España, Italia, Alemania, Francia. Irán, estamos en el número de casos, Irán se mantiene estable, pero el resto de los demás países siguen tendiendo al descenso. Y miramos, si nosotros miramos Estados Unidos, fíjense que este pico es mucho más grande que el pico previo. ¿Sí? O sea, que es decir, que en este momento Estados Unidos está casi viviendo un segundo pico. En la actualidad hubo en la última semana 326.484 muertes, mientras que Irán se mantiene estable con 17.705 y Reino Unido, España, Italia, Alemania están estables. Bueno, muy bien. Ahora miremos Latinoamérica. Latinoamérica, miremos cómo lo que es México, Chile, Colombia. Entonces, pues Perú está descendiendo, México está estabilizándose, Perú sigue descendiendo, Chile está descendiendo, Colombia está ascendiendo, Argentina también está ascendiendo. Ecuador, Panamá y República Dominicana se encuentran estables. Y si nosotros incluimos a Brasil, observemos Brasil cómo está, ¿sí? Y esto, si nosotros lo comparamos Estados Unidos con Brasil, para que miremos la magnitud de Brasil, pues casi están muy similar, en el cual, volvemos y repetimos, para el 4 de julio, esta última semana, Estados Unidos fueron 326.484 casos, mientras Brasil fueron 256.000. Entonces se le sigue con México con 36.000, Colombia y Chile casi están iguales con 24.729,98. Perú 23.000, Argentina con 20.000 y las demás en 6.000 y 5.000 respectivamente. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto lo que nos está aportando es que pues seguimos en crecimiento. Ya lo que está pasando en Latinoamérica, en algunos países está empezando a estabilizar. Eso es lo que estamos esperando para que comencemos a descender, ¿sí? El comportamiento de Latinoamérica va a ser muy distinto al comportamiento de Europa porque pues básicamente Europa llegó rápidamente al pico y nosotros nos demoramos un poco más, del cual pues vamos a esperar a ver qué pasa en las próximas semanas. Esperemos que en esta semana, este julio, sea el punto de quiebre, el punto de inflexión para poder que empecemos a descender. El número de muertes, entonces tenemos que observamos, seguimos descendiendo, excepto Irán, que sigue subiendo. De resto, todos los demás países siguen disminuyendo en el número de muertos. Estamos hablando de Reino Unido, Italia, Francia, España y Alemania. Si nosotros miramos Estados Unidos presentó un leve aumento del número de muertes, pero se estabilizó y esperamos a que siga descendiendo. En la última semana tuvieron 4.395 muertes en Estados Unidos. Nosotros observamos en México el comportamiento. México creció y está como que empezándose a desacelerarse. Ojalá, ¿sí? Perú se empezó a estabilizar, Chile también está estable y nosotros, Colombia, seguimos subiendo.
Argentina está creciendo también junto con un Panamá y el resto, los demás países se encuentran muy estables. Si nosotros incluimos aquí a Brasil, observemos, ¿sí? ¿Cómo está? Esta es esta curva. Y para un total de Brasil de 7.213 casos, México 4.000, Perú 1.200, Chile 983, Colombia 1.003. Fue la primera semana que nosotros tenemos más de 1.000 muertos acumulados durante toda la semana. Le sigue Ecuador con 294, Argentina 170, República Dominicana 63 y Panamá 123. Muy bien, entonces observemos acá que este es uno de los puntos que estamos haciendo seguimiento que me parece muy interesante. Reino Unido, estamos hablando de 66 muertes por cada 100.000 habitantes. Le sigue España, Italia, Francia. Y ya Estados Unidos empieza a aparecer con 40.21, o sea, es decir, 40 muertes por cada 100.000 habitantes son debidas al COVID. Irán está en 14, Alemania está en 10, Colombia ya estamos en 8.59, Rusia 7.03 e India 1.04, 1.4. Entonces, pues los países europeos siguen creciendo, pero muy, muy, muy poquito. Estados Unidos sigue creciendo un poco más y pues nosotros estamos también creciendo, ya vamos en 8.6. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos comparado con la región? Estamos hablando que Estados Unidos va en 40, sigue Chile y Perú con 32, Brasil ya va con 30, Ecuador con 27, México ya con 24, Canadá con 23, Panamá con 17 y nosotros estamos en 8.6. República Dominicana 7.62. Entonces, yo estaré aquí felicitando a todos, independientemente de todas las luces y las sombras. Definitivamente, pues estamos comportándonos muy bien a pesar de que estamos presentando una aceleración de crecimiento. Bueno, entonces, nosotros cuánto estamos para cerrando aquí esta semana para actualizado 4 de julio, 113.389 casos, número de muertes 3.942, tasa de letalidad 3.4 y porcentaje de positividad 17.4. ¿Qué significa esto? Es que estamos cada vez haciendo más pruebas y obviamente estamos cada vez identificando cuáles son los pacientes que son casos. Entre más porcentaje de positividad podemos identificar más los casos y los podemos aislar y evitar que definitivamente pues puedan empezar a estar llegando a alguna complicación. Observen las curvas, a mí lo que me parece importante, miren cómo va subiendo y miremos cómo estamos ya empezando aquí en Colombia el número de casos, fíjense, y esperemos a que nos empecemos a estabilizar. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a seguir creciendo, pero de una manera menos acelerada, menos brusca. Y a nivel de las muertes seguimos ascendiendo, ¿sí? Esperemos que progresivamente pues ya nos empecemos a estabilizar. Si nosotros miramos una gráfica, un electrocardiograma acá, miren ya cómo estamos. Aquí para el último día por el número de casos y el número de muertes también estamos muy similar. Bueno, entonces esta es diapositiva muy importante porque estamos hablando del porcentaje de segundo estado pacientes del COVID Colombia. Entonces tenemos que seguimos presentando 49.4 en casa. Mm, Estamos 41.1 en recuperados, o sea que si nosotros sumamos estas dos cifras, ¿sí? Nos van a dar 90% que se siguen manteniendo estas cifras. O sea, ¿qué significa? O estos porcentajes, perdón. Que por más que vayamos ascendiendo en el número de casos, ¿sí? Y en el número de muertes, si nosotros miramos todo el universo, seguimos en la misma proporción. Es decir, casi un 90% ya se recuperaron o está recuperándose en casa. Tenemos un 5.1 que está en hospitalización, ¿sí? 0.8% que está en unidad de cuidados intensivos y 3.5 que está fallecido. Si comparamos los diferentes estados desde el 24 de mayo, nosotros estamos haciendo por cada semana cómo va creciendo para que ustedes empiecen a darse cuenta. Esta categoría son los que están en la casa, esos fueron los que están fallecidos, son los que están hospitalizados, son los que están en cuidados intensivos, son los que están recuperados y eso es el total general. Entonces, para que ustedes puedan observar la magnitud, eso que estuvimos viendo en la diapositiva anterior de porcentajes,
quiero que ustedes lo vean, ¿sí? Que vamos progresando. Entonces, ahora bien, la comparación según el estado con porcentajes, como para que empecemos a mirar, hay cosas muy importantes. Yo quiero empezar por el final, por el total general. Esta semana, en comparación de la semana anterior, crecimos un 23%. Anteriormente estábamos creciendo 35, 40, 39, 30, 35. Esta vez crecimos un 23%. ¿Sí? Los recuperados, aumentamos los hospitalizados en UCI, recuperados, ahí vamos, lo mismo en casa, lo mismo fallecidos también un poco menor en comparación de la vez anterior, los hospitalizados aumentamos, ¿sí? En comparación de la cifra de la semana anterior y lo mismo los hospitalizados en UCI. Pero en términos generales, a mí lo que más me importa es este total general, que vamos disminuyendo y comparado con los porcentajes de cada de los estados, seguimos manteniéndonos estables. Entonces, son unas muy buenas noticias. Bueno, seguimos lo mismo, los porcentajes de las regiones prevalentes, lo que son la Cundinamarca, Bogotá, se mantienen muy, muy, muy similares. Lo que son la costa Caribe, Nariño, que son básicamente muy parecidas. Y tenemos aquí a Bogotá, en donde tenemos 142 casos confirmados ocupando UCI y hay 669 pues, probables, para lo cual nos da un total de 670 camas. Eso nos da un 81.4%, pero ojo, estamos teniendo en cuenta los casos probables, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros solamente empezamos a tomar los casos tomados, pues estamos bastante bien en comparación de Colombia. Las camas UCI son 998. Entonces, yo les quería traer un recorderis acerca de cómo estamos el asunto de las vacunas a nivel del mundo. Entonces, definitivamente son tres fases. Acordémonos, la fase preclínica es testearlo en animales. La fase uno es empezar a hacer los testeos, o sea, las pruebas para mirar dosis e identificar seguridad. La fase 2 es hacer pruebas de efectividad y pues estar empezando a observar en cómo es el comportamiento biológico. Y la fase 3 ya es confirmar y valorar la efectividad y mirar otro tipo de efectos. Entonces, estos son las diferentes. Aquí están investigación, varios, ¿no? Pues, sí, sí, sí son varios, a nivel de Estados Unidos, a nivel de China, a nivel de Australia, ¿sí? A nivel del Reino Unido, a nivel de Alemania, ¿sí? Acá están todos con su numerito, la fase uno, la fase 2, 1, 2. La que en este momento estamos mucho más avanzados es la fase 3, que es la Universidad de Oxford, ¿sí? Que ya voy a profundizar. También iremos a profundizar aquí en la fase 2 en la vacuna de la compañía Moderna, que ya la vamos a mirar. Y tenemos también una fase 2 aquí en China. Entonces, la fase 3, estamos en Oxford University, ese es el nombre de la vacuna, y está más o menos, ha tenido unas pruebas de más de 10.000 personas en el Reino Unido, ¿sí? Y también ya se empezó a testear en Brasil y Sudáfrica. Estos dicen, ¿sí? Dicen que más o menos en enero del 2021 estaría. En teoría también están mirando todo el tema de productividad, de producción, perdóname, y bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se va. Lo importante es que sea efectiva, y sea efectiva pues para todas las razas, para todas las personas, para todas las edades, que ese es el gran reto de la medicina del día de hoy. Los que están en fase 2, Modern de Estados Unidos, de RNA mensajero, que está producido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, iniciará la fase 3 en este mes. Entonces, como que hay un dispute ahí entre Reino Unido y Estados Unidos para mirar a ver quién saca. Y la fase 2 también está en CanSino Biologics en China, con esta vacuna que está en Wuhan, y ellos fueron los que desarrollaron la vacuna del ébola. Entonces, pues bueno, ya para terminar, yo les quiero dejar con esa imagen. En este momento necesitamos no solamente reponernos un poco de los diferentes embates que hemos tenido desde el punto de vista de la salud física, de la salud financiera, de todo el relacionamiento. Sí, a veces este tipo de circunstancias nos muestran lo vulnerables y lo lábiles que somos,
y sin embargo necesitamos sacar fuerzas, necesitamos ser fuertes porque todavía nos quedan unos meses en donde tenemos que seguir trabajando en la bioseguridad, en el uso del tapabocas, en el lavado de manos, en el distanciamiento social, en los cuidados cuando salgamos de casa, en los cuidados cuando lleguemos a casa, tratar de estar muy juiciosos con el uso de las manos cuando estemos afuera, de no tocarnos la cara. Sí, si tú tienes algún síntoma de gripa, anosmia, etcétera, por favor, consulta, ¿sí? Es importante hacerlo. Y definitivamente nos necesitamos y necesitamos que entre todos podamos trabajar porque pues definitivamente ahora lo que nos tenemos que mirar es que ojalá nosotros aprendiéramos de ellos a hacer mucho más, trabajar un poco más en conjunto y trabajar mucho más en pro del medio ambiente, del planeta, porque esto, listo, hallamos la vacuna y volvemos a ser igual o peores de destructores con el medio ambiente, con nuestra propia sociedad y con nuestra propia vida. Entonces yo les quiero dejar esta imagen, ¿no? En donde ojalá no nos tomemos la cabeza más adelante en unos años y sintamos que no podemos aprovechar esta oportunidad en verdad de generar un cambio en el orden mundial. Entonces, yo los aliento a que tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante. Entonces, les quiero dar un gran abrazo. Ojalá la próxima semana aquí en Colombia estemos empezando a generar una disminución eh, del número de casos y también una desaceleración del número de muertes, así como en otros países de Latinoamérica. Esperamos que Brasil empiece a disminuir el número de muertes, también el número de casos y así empecemos a dominar esta pandemia y a controlar un poco mejor. Y alentarnos con los países europeos que ya están volviendo a sus actividades, que pues estamos esperando y monitoreando a ver si hay un rebrote. Bueno, muchas gracias, que tengan una excelente semana y acá con todo el corazón y con todo el cariño les dejo esta información.